Bueno, muy buenos días para el Ministerio de Salud y para Colciencias, para la Unión Temporal de la Universidad del Valle con la Universidad de Caldas, Centro Nacional de Consultoría. Es realmente muy relevante presentarles a usted hoy la encuesta SABE, la encuesta sobre envejecimiento y vejez. Colombia tiene 5 millones de personas mayores de 60 años. De esos 5 millones de personas, 2.700.000 son mujeres, 2.300.000 son hombres, representan el 11% de la total de la población colombiana. El índice de envejecimiento de Colombia, que compara la población menor de 15 años con la población mayor de 60, en 1951 nos indicaba que por cada 100 personas menores de 15 años había 12 personas mayores de 60 años. Por cada 100 había 12. Y para el año 2020 nuestra estimación es que por cada 100 menores de 15 años vamos a tener 50 mayores de 60 años. Ese cambio tan importante y tan dramático en 60 años refleja específicamente lo que es la transición demográfica de Colombia. Colombia es un país que ha venido envejeciéndose. Ese envejecimiento no es homogéneo, ese envejecimiento varía de acuerdo con el departamento. Hay zonas del país como son los Santander Norte, Santander del Sur, Boyacá, Cundinamarca, el eje cafetero, Bogotá, que son regiones, zonas del país donde estamos en una etapa post-transicional, ya pasamos la curva del envejecimiento y nos parecemos más a un país de estructura similar a la europea, pero todavía tenemos regiones del país, zonas como Guajira, los antiguos territorios nacionales, el Chocó, el mismo Valle del Cauca, en el cual todavía hay una proporción muy alta de personas jóvenes. Entonces es un país que ha venido cambiando y por eso tomamos la decisión en el año 2011, dentro del Sistema Nacional de Encuestas, de lanzarnos en la tarea de hacer una encuesta sobre envejecimiento y vejez. Esta es la primera encuesta en el continente americano que tiene representatividad completa nacional y regional en un país. Ningún otro país de América tiene una encuesta como esta que les vamos a presentar el día de hoy. El formato de encuesta SABE es un formato internacional, se ha presentado en la mayor parte de países alrededor de ciudades, se han hecho encuestas de ciudades, pero no una encuesta nacional como la que les vamos a presentar. Entonces el objetivo de la encuesta es presentar la situación de las personas adultas mayores en Colombia, bajo los determinantes sociales, porque no solamente es una encuesta de la situación de salud propiamente dicha, sino involucra la situación de los determinantes sociales que llevan finalmente a los problemas de salud que tiene nuestra población adulta mayor. Siguiente. Entonces cubrió encuesta de personas adultas mayores, 20.000 encuestas, encuesta de calidad de vida y una parte muy importante de esta encuesta, que es la encuesta sobre el cuidado de las personas que están a cargo de la persona adulta mayor, porque obviamente la situación de salud económica y social de esta persona es relevante. Siguiente. Decía que hablamos 23.000 encuestas, se cubrieron 252 municipios y es una muestra representativa para nacional, regional y grandes ciudades, con una posibilidad de revisar también entre urbano y rural. Siguiente. Siguiente. En el tema de los determinantes, una población donde hay unas diferencias importantes, este es un primer hallazgo relevante que les queríamos comentar. En la zona rural prácticamente es muy pareja la población de hombres y mujeres, pero en la zona urbana las mujeres son predominantes sobre los hombres. Son las personas adultas mayores que viven en zona urbana son mayoritariamente mujeres. Son mayoritariamente mujeres en el resto del país. Acordémonos que la expectativa de vida de la población femenina es 5 a 6 años mayor que la de los hombres, pero es muy relevante, sin embargo, que están concentradas, esta diferencia encontrada especialmente entre las personas, mujeres adultas mayores que viven en zona urbana, con diferencias muy relevantes. Como ustedes pueden ver en la gráfica, en la población de 80 a 84, por ejemplo, 35%
son hombres, 35% de los hombres viven en zona urbana y 60% de las mujeres. Siguiente. Proporción que no sabe leer y escribir, mucho mayor en la población mayor de 85 años que en los adultos. Aún dentro de la población adulta mayor hay diferencias, hay grupos de edad que se diferencian según el grupo de edad. Entonces se divide usualmente entre 60 a 64, 65 a 69, 70 a 74, seguimos hasta 85 y más. La tasa de analfabetismo en los mayores de 85 es el 30%, mientras que la tasa de analfabetismo en los mayores de 60 años, entre los grupos de 60 a 64, solamente es el 11 a 12%. Hay unas diferencias importantes que tienen que ver con cómo esta sociedad ha venido progresando a través del tiempo y hubo una diferencial de acceso educativo muy relevante que se manifiesta en estos momentos. Fíjate, una diferencia solamente de 20, 25 años y hay una diferencia muy grande en términos de alfabetismo entre los propios grupos de adulto mayor. O sea que eso que llamamos adulto mayor hay que mirarlo y esto es lo que hace esta encuesta, discriminarlo muy fuertemente para saber cuáles son las diferencias que hay aún dentro de los adultos mayores. Siguiente. Importante, datos muy importantes que ustedes van a ver en el informe que se los vamos a dar, pero relevante, 58% viven en trabajos informales, 58%. La tasa de informalidad en Colombia general de la población es alrededor del 45-46%. Esta población está mucho más afectada por la informalidad que la población general del país. Es decir, el adulto mayor está más en la informalidad que la población general. Siguiente. Pero volvamos atrás. De ahí que, por ejemplo, 60% son trabajadores por cuenta propia. Siguiente. Afiliación a la seguridad social, 48.9 al régimen contributivo, 46.8 al régimen subsidiado, una distribución parecida a la población general, y un 2.2% que no se encuentra afiliado al sistema. 2% de cada 100 adultos mayores, 2 no se encuentran afiliados al sistema de salud. Siguiente. Entorno social, las percepciones sobre su vecindario, 34% dice que tiene aceras, 29% tiene aceras irregulares alrededor de su vivienda, 45%, 7% que tiene muchos parques, 48% que tiene algunos parques y 45% no tiene parques cerca de su vivienda. Sitios para sentarse en la parada del bus, esto es muy importante, 71% no tiene sitio para sentarse en la entrada del bus. Si ustedes miran esto contra sociedades del norte, pues nórdicas, hay una diferencia relevante. Casi todos los paraderos de buses de Estados Unidos, Europa, ustedes siempre encuentran la banquita, la sillita para sentarse. Aquí los adultos mayores dicen que el 71% no tiene un sitio, un lugar donde sentarse, un tema muy importante para la política a nivel, política de infraestructura y política dotacional a nivel de las ciudades de Colombia. 50% dice que no tienen ningún centro deportivo cerca de ellos, 46% dice que tiene algunos y solamente 4% dice que tiene muchos centros deportivos. Siguiente. Uso de tecnología, este es un hallazgo que nos dejó muy impresionados. Mire, 67%, 68% en el ámbito urbano tienen acceso al teléfono celular y esta es la más importante tecnología en el ámbito urbano, aún para los adultos mayores. Siempre tenemos como el prejuicio de que los jóvenes solamente, la gente más joven es la que tiene acceso a los celulares. Y aquí nos estamos encontrando que la población adulta mayor ha podido llegar a tener un acceso y es tanto en lo urbano como en lo rural, miren ustedes, es la tecnología más relevante de todas, incluso sobre la televisión, sobre el radio, sobre el equipo de sonido y sobre el propio computador, el celular. Entonces tenemos una población adulta mayor que tiene un acceso muy importante tanto a nivel urbano como rural a esta tecnología. Siguiente. Condiciones adversas de la infancia. 61.2%
sí dice que tuvo una mala condición económica en su infancia, 62%, eso es supremamente alto, 62% de la población adulta mayor dice que tuvo situaciones complejas en su infancia. Sin embargo, solamente el 9.8%, casi el 10%, reportó como su salud mala y muy mala. También hay un cierto prejuicio de decir que el adulto mayor siempre considera que su salud es muy mala o mala. No es eso cierto. Es decir, muchos tienen la posibilidad, como vamos a ver más adelante, de distinguir y de definir qué es bueno, qué es malo y qué es buena salud dentro de su propia situación de salud. Siguiente. En el entorno físico, resultado que es muy relevante, 62.7% tiene vivienda propia, seguramente el grupo poblacional que mayor nivel de vivienda propia tiene, y es lo natural en la progresión de la vida, uno trabaja toda la vida para poder llegar a tener una vivienda propia y 62.7% lo logran, pero también es relevante que existen especialmente en la zona rural gente y en la zona urbana población importante que viven arriendo o subarriendo, el 21% en la zona urbana y el 8% prácticamente en la zona rural. Siguiente. Medio de transporte principal, transporte público masivo, 55% en el área urbana y 42% en el área rural. Ese es el medio de transporte con una diferencia muy grande sobre los otros tipos de transporte y relevante que el 70% utiliza transporte sin necesidad de tener ayuda de terceros. Siguiente. Determinantes personales, siguiente. Determinante, 50% refiere, y este es un hallazgo muy, muy interesante, que la sexualidad es importante o muy importante en su vida. Aquí también hay un mito que tendemos a tener, y es que la sexualidad de las personas se acaba en una cierta edad y deja de ser relevante. Aquí para el 50% de los adultos mayores la sexualidad es importante o muy importante. Y debajo seguramente hay algo que dice que es relevante o que es medianamente relevante. Entonces, el tema de sexualidad no quiere decir bajo ningún sentido que la sexualidad del ser humano, de las personas, se acaba en un momento dado y termina, sino que la sexualidad, y tenemos que trabajar por la sexualidad. 70% dice que reconoce su derecho a tener una sexualidad libre de violencia. Siguiente. Determinantes conductuales. Consumo de tabaco es un poquito más alto en la población con mayor educación que tiene universidad o posgrado. Sin embargo, la tasa de consumo de tabaco es un poco menor a la tasa promedio nacional. Tenemos una tasa de consumo de tabaco alrededor del 16%. En Colombia, la población general, tenemos una tasa del 12% en promedio en los adultos mayores, una diferencial de un 4%. Siguiente. Consumo de alcohol en el último mes. Ahí está, según nivel educativo, el consumo de alcohol disminuye con la edad y aumenta con el nivel educativo. Es decir, a medida que el adulto mayor se va volviendo progresivamente más viejo, disminuye su consumo de alcohol, pero aquellos que miren la gráfica, que tienen estudios de universidad o posgrado, tienen un consumo de alcohol alrededor del 22%, mientras quienes tienen ningún estudio tienen un consumo de alcohol menor que apenas llega al 8%. Esto también desmitifica un poco esa visión de que a veces puede tener de un adulto mayor no educado, bebedor de cerveza y que seguramente es menor el consumo de alcohol que en las personas que tienen mayor educación. Es un hallazgo que realmente desvirtúa uno de las preconcepciones que solemos tener sobre la población, sobre nuestra propia población. Es un resultado muy interesante que nos da obviamente unas indicaciones para la política importantes. Siguiente. Condiciones de salud, que obviamente es lo que tiene que ver directamente con el servicio de salud. Condiciones crónicas, deterioro sensorial, síndrome geriátrico, salud mental, biomarcadores. Muy importante acercar en cuenta que nosotros le tomamos muestras a estas personas de sangre, se les midió colesterol, triglicéridos, HDL, que es el tipo para establecer un poco esas condiciones, digamos, de riesgo en cuestiones de salud, y consumo de medicamentos. Siguiente.
Las condiciones crónicas de salud, ¿qué es lo que más afecta a la salud de las personas? Esta es la más importante en términos de de estado de salud. En las mujeres, 68% refieren hipertensión. En los hombres, la hipertensión está alrededor del 55%. Es decir, tenemos una alta prevalencia de hipertensión en el adulto mayor. Acordémonos que por esa razón, en este país tenemos la megameta del gobierno nacional, reducir la muerte por enfermedad cardiovascular en un 8% al año 2018, y obviamente está muy sintonizado con este tema de la prevalencia de hipertensión. Pero también muy importante en la segunda causa, los síntomas depresivos, la depresión. Depresión que está presente en mujeres en un 42% y en hombres en un 40%. La depresión es un resultado importante. Condiciones visuales y auditivas, obviamente, la sensorial muy importante, y la artritis y artrosis particularmente afecta a las mujeres alrededor de un 37%. Entonces, la artritis es una enfermedad que tiende a afectar en la población general incluso más a las mujeres que a los hombres, y esto se ve reflejado obviamente allí. Siguiente. Deterioro visual. Hablamos de que alrededor de un 30% tiene un deterioro visual, pero muy importante el deterioro de la audición, ver cómo va incrementándose a lo largo, en la medida que envejecemos, de los 60%, en los 60 años está alrededor del 20%, pero en hombres de 85 más, casi más del 60% tiene deterioro auditivo. Entonces es una progresión bastante acelerada la que se da en esta pérdida auditiva, mientras que la visual tiende a ser relativamente estable. Siguiente. Depresión. Interesante, este resultado me pareció a mí muy relevante cuando lo vi, para analizar por qué, y es uno de los temas que yo creo que debemos profundizar en términos de investigación. Alrededor de los 64 años, un 60%, un 47-48% de depresión, muy parecida entre hombres y mujeres, pero cuando se llega a los 85 años y más, tenemos un nivel de depresión bastante menor, que está alrededor del 12%. O sea, la tendencia a la depresión tiende a disminuir igualmente con la medida que envejecemos. Siguiente. Lo cual va al contrario de lo que es el deterioro cognitivo y la demencia, las enfermedades como el Alzheimer, la demencia y demás, que pueden llegar a afectar después de los 85 años a un 66-67% de la población. Entonces ahí está relevante. Siguiente. Incontinencia urinaria, que crece de una manera muy importante después de los 84 años y que tiene unas diferencias también importantes según estratos económicos. Siguiente. Caídas, 45% de 85 años y más, pero desde los 75 empieza a haber caídas de una manera muy importante, con efectos sobre la talla y otros efectos sobre las actividades diarias que puede hacer la persona. Siguiente. Uso de servicios de salud en el área urbana, en el área rural, 95% consulta del estrato 5 y 6 durante el último mes y 68% consultó en el estrato 1. Esta tasa de consulta es bastante alta. La tasa de consulta que da la encuesta nacional de calidad de vida para la población colombiana, de consulta por razones preventivas, es del 63% para la población general. 63% de la población general en un año consulta una vez. Esta población en un mes consulta más del 60%, o sea, tiene prácticamente 10 a 11 veces más tasa de consulta que la población general. Es decir, una población que consulta muchísimo a los servicios de salud. Las diferencias en términos de consulta es muy baja, y el 74% consultó durante el último mes. Siguiente.
Y un resultado que es muy relevante para el sistema de salud. El sistema de salud siempre ha sido muy cuestionado. Ustedes saben, como periodistas, que siempre lo cuestionan muchísimo, nos cuestionan muchísimo, pero este es un resultado que yo quiero poner para que tengamos claros los efectos positivos que tiene el sistema de salud. 87% de las personas mayores dicen que salieron de su servicio de salud, de su consulta, con todos los medicamentos que le formularon, con todos. Y un 9.6% adicional salió con una fórmula parcial. Esto es mucho más alto que lo que se encuentra en países desarrollados del mundo. Aquí uno puede decir con total certeza que el sistema de salud, en términos relativos frente a los diferentes determinantes que hemos analizado, tiene un nivel de respuesta en la provisión de servicios de salud bastante buena para esta población, desde el punto de vista de los servicios. No estoy hablando de la salud general, sino desde la atención en servicios de salud. Siguiente. Hospitalizaciones. Porcentaje que se hospitalizó durante el último año, 13%. 13% la tasa de hospitalización del adulto mayor. O sea, 13% de los adultos mayores se hospitalizaron durante el último año. Ustedes me preguntan cómo es eso frente a la población general. La población general colombiana, según la encuesta de calidad de vida, se hospitaliza el 8.9%, perdón. 8.9% de los colombianos se hospitaliza durante un año. Es una tasa de hospitalización muy alta. De los adultos mayores, el 13% se hospitaliza. Obviamente, esta es una población que requiere mayor nivel de hospitalización. Siguiente. Calidad de vida, ya estoy muy cerca de terminar unos datos muy pequeños de la calidad de vida, y esto es un tema muy importante en la forma en que queremos que se interprete esa parte cualitativa de la encuesta. La encuesta tuvo esta parte cuantitativa y un componente cualitativo también muy importante que vale la pena profundizar en él. Y lo que dice el planteamiento es, una cosa es ser viejo y otra cosa es sentirse viejo. ¿Sí? Y las dos son dos realidades que son claramente diferenciables. Uno puede ser viejo y tiene unos marcadores económicos, políticos, culturales, sociales o de salud, que le dicen por edad, por lo que sea, es viejo. Pero eso es diferente, y eso lo dice la gente en el sentido cuando la gente dice, no, es que yo me siento viejo es cuando tengo un problema en mi autonomía, en mi interdependencia, y tengo que recurrir a alguien que me cuide. Es un resultado relevante. Siguiente. Y lo ilustramos, siguiente, con esta frase muy sacada de la investigación. Yo tengo 83 años, pero no me siento viejo, porque el viejo tiene que andar despacio y yo no tengo esos inconvenientes. Entonces, ¿cómo voy a decir que estoy viejo? Yo camino rápido, además los ancianitos ya no se mueven, no tienen otra forma de divertirse sino sentados, no se aguantan de pie porque ya los huesitos no les dan para caminar, o los tendones o las bisagritas. Ser viejo es una condición que cada uno de nosotros debe considerar, pero que no debemos visualizar desde un punto de vista social como algo que necesariamente es ligado a una edad. Y eso es muy importante que nos quede, digamos, en la retina en el pensamiento de la población, porque nosotros tendemos a estigmatizar y a plantear como viejo es por tema de edad y no por las condiciones realmente funcionales de la persona. Y hay personas que pueden llegar a los 83, 85 años con una tremenda lucidez, con una tremenda capacidad de trabajo, y encuentran todas las limitaciones para ingresar a un empleo, para ingresar a un ámbito social, para ser considerados personas absolutamente funcionales. Y eso es lo que nos da esa es la riqueza que nos trae esta encuesta sobre envejecimiento y vejez. Siguiente. Otro concepto importante para la población mayor, que yo creo que nos da una enseñanza muy grande a la demás población, que no estamos por ahora por encima de los 60, pero que indudablemente vamos a llegar allá. Salud no es lo opuesto a la enfermedad, tampoco es la ausencia de ella. A pesar de los diagnósticos médicos que conocen y manejan, para los cuales siguen los tratamientos en la medida de lo posible, las personas adultas mayores no se reconocen como enfermas, son entidades separadas. Es decir, una cosa, un tema para la población mayor es
cuando estoy enfermo y tengo que recurrir a un servicio, y otro tema es que la salud es un concepto mucho más amplio, mucho más incluyente, mucho más sólido que la sola concepción de la enfermedad. Siguiente. La última parte es el cuidado de personas cuidadoras familiares mayores. Este es un estudio que no es representativo, es un estudio básicamente indicativo, cualitativo, que buscamos fue específicamente profundizar. Siguiente. Características demográficas del cuidador. ¿Quién cuida a la persona mayor? 84% son mujeres. 84% de quienes cuidan al adulto mayor son mujeres. Y 85% no cotizan a fondos de pensión. Es un resultado que hay que revisar con mucha profundidad. Tenemos personas que están a cargo de personas mayores, pero personas que no se están protegiendo a sí mismas desde el punto de vista de la seguridad social, que son en su mayoría mujeres y que obviamente tienen una vulnerabilidad. En promedio están alrededor de los 50 años y hay personas mayores que cuidan a personas aún mayores. 16.7% de las personas que cuidan a personas mayores tienen más de 60 años. Hay algo también relevante. Siguiente. Parentesco de la persona cuidadora familiar con la persona mayor, 60% tienen la condición de hijos. Es decir, el cuidado todavía en Colombia es un cuidado familiar y esto es muy importante frente a otras sociedades. En otras sociedades el cuidado es institucional, es un cuidado incluso podríamos decir profesionalizado. Aquí en Colombia todavía cuidamos, la familia cuida a sus mayores. Pero ojo que hay que tener cuidado con esto porque esto está en una transición. Venimos de unas familias grandes, extendidas, donde esto puede darse, pero con la movilidad social, la movilidad de las personas, cada vez esto va a ser y esto va seguramente a desaparecer muy rápidamente y el gobierno, el Estado tiene que tener una respuesta institucional para el tema del cuidado. Siguiente. ¿Cuántos reciben algún pago? 5%. 5%. Y el 78% de los que reciben pago dicen que son insuficientes y que mucha de la plata que consumen, que reciben, la terminan reinvirtiendo en el adulto mayor de alguna manera. Entonces, ahí hay un tema relevante. Siguiente. Satisfacción con el cuidado. La mayoría de las personas cuidadoras se siente satisfecha y reconocida por su labor. Es decir, a pesar de lo duro que es cuidar a una persona mayor, hay una retribución humana muy particular de esas personas cuidadoras que se sienten satisfechas y reconocidas en su labor. Siguiente. Para terminar, conclusiones. La encuesta pone en manifiesto que existen diferentes inequidades socioeconómicas, que los determinantes sociales son un factor muy importante a intervenir y que determina mucho las condiciones de salud y que hay unos grupos que son más críticos como las mujeres, para las mujeres de mayor edad, las personas que viven en área rural, todavía tenemos unas diferencias por estratos muy importantes y también un hallazgo que es relevante y es que en Bogotá, comparado con el resto del país, hay unas diferencias muy grandes. La situación del adulto mayor en Bogotá es significativamente mejor en casi todos los indicadores que en el resto del país. De manera que aquí hay una brecha también entre regiones del país que es necesario cerrar para tener todo ese acceso a servicios sociales y todo lo que requiere la atención de la persona adulta mayor. Estos resultados los entregamos hoy al país y como todos sabemos, van a ser objeto de entrega a las diferentes entidades que tenemos que ver. El problema, los temas del adulto mayor son temas que son multisectoriales. Nosotros en salud nuestra función principal es básicamente identificar los problemas del adulto mayor, hacer la atención en salud y básicamente también y coordinar la política hacia adulto mayor. Entonces, lo que nos lleva a estos resultados es con base en ellos, el semestre entrante, profundizar y formular una política general para el adulto mayor que le vamos a proponer a los diferentes sectores del país para que sea adoptada de una manera, a través de una manera pues, normativa, para empezar a recorrer esas sendas y el desarrollo de la atención y la protección de la población adulto mayor.
Esos son los resultados. Ahora le voy a pedir a mis compañeros que ayuden a resolver preguntas. Abrimos espacio para preguntas, por favor se identifican, unas 4 o 5 preguntas máximo, identifica con nombre, medio y la pregunta, por favor. Buenos días, Tatiana Solano del Tiempo Televisión. Viceministro, ¿usted nos podría como aclarar el tema de la cifra de envejecimiento del país? Digamos, lo que usted iniciaba diciendo que ahorita en este momento estaba un 12 personas de 100. O sea, ¿nos puedes aclarar? ¿Vuelvo y doy los datos? Sí, a ver. Tenemos 5 millones, al año 2015 tenemos aproximadamente 5 millones de personas mayores de 60 años. Esas 5 millones son el 11% de la población colombiana. Como tenemos que medir no solo cuántos tenemos, sino cómo estamos envejeciendo, lo que se usa es el índice de envejecimiento. Se comparan las poblaciones mayores de 60 años con las menores de 15 años, o sea, qué tan joven o viejo es un país en relación a esas dos poblaciones que están ubicadas en los extremos. Entonces la pregunta, el índice dice, por cada 100 menores de 15 años, ¿cuántos adultos mayores hay? En 1951, por cada 100 menores de 15 años, teníamos 12 personas adultas mayores, 12 mayores de 60 años. Y para el año 2020, vamos por cada 100, vamos a tener 50. Esa es la tasa de que llevamos. Es decir, este es un país que está haciendo una transición demográfica muy acelerada, muy rápida, y donde es necesario que las políticas empiecen a actuar para poder llegar a intervenir esta población adulta mayor que va a ser cada vez más relevante para el país, y eso se refleja en la carga de enfermedad. 73% de la carga de enfermedad en Colombia es enfermedad crónica. Buenos días, viceministro. Andrea Forero del Tiempo. Quería preguntarle si midieron la desnutrición en esta encuesta de esta población. Nosotros encontramos población con riesgo de malnutrición, ¿sí? Nosotros encontramos una población que tiene seguramente unas carencias, porque lo identificamos también en lo socioeconómico, unas carencias en términos de poder suplir las necesidades básicas. Entonces encontramos unas dificultades que son transversales a su condición de que no reciben unos ingresos suficientes y además a una pérdida de masa muscular que es propia del envejecimiento. Entonces sí tenemos una situación que tenemos que atender como programas nacionales e intersectoriales para abordar esta situación de malnutrición, pero además también de pérdida de una masa ósea que expone a los individuos adultos mayores a una fragilidad. A ver, el dato, 2.2% se encuentran en estado de malnutrición y varía totalmente de acuerdo al estrato socioeconómico. En el estrato 1, 50% están en riesgo de malnutrición. Si ustedes saben que hay en la nutrición, en los problemas nutricionales medimos no solo la desnutrición ya, sino el riesgo de nutrición, que es estar cerca. Entonces, varía mucho con el estrato, pero es el 2.2%. Siguiente. Viceministro, ustedes analizaron aquí, pues encontrar la problemática de que la mayoría no pudieron acceder a una pensión. ¿Me recuerda esas cifras? ¿Cuántos no tienen pensión y cuántos pudieron acceder y cuántos en este momento están siendo subsidiados en salud? Pensión. 11.9% en el área rural y 33.9% en el área urbana. Yo no sé si tenemos el promedio, pero ese es el dato. 29% para el país. 29% para el país. 29% tienen pensión, ¿sí? De los cuales hay una diferencia muy grande entre urbano y rural. En el urbano es 34%, 33.9%, y en el rural 11.9%. O sea, hay una brecha de inequidad muy fuerte hacia la población adulta mayor en zona rural. ¿Y ese 70% que está en protección está siendo subsidiado en salud? ¿Está en el régimen subsidiado? Ya lo mostramos que están alrededor del 46 y 48% en contributivo y en subsidiado, 48% en contributivo y 46% en subsidiado, más en contributivo. Pero aquí es importante resaltar la diferencia que en términos de protección social hay entre acceso a pensión y acceso a salud. 97% tiene cobertura de salud, 97%.
y solamente el 29% tiene cobertura de pensión. Y una quinta parte recibe subsidios del Estado. Bueno, siguiente. Viceministro, habla con Sergio Silva, El Espectador. Viceministro, estas cifras en términos de costo para el sistema de salud, ¿qué retos implican? Si el 73% de la carga de enfermedad de Colombia es enfermedad crónica y la población adulta mayor va a ser mucho más amplia dentro de unos años, ¿como qué retos le plantea el sistema de salud también en términos de costo, en términos de política? Como ¿cuáles son esos principales desafíos? ¿Y Colombia está preparada como para asumirlos? Esa es una pregunta buenísima. Yo creo que nosotros no tenemos una clara conciencia de las implicaciones que tiene esta progresión tan rápida que estamos teniendo hacia el envejecimiento. Tan solo en 5 años, entre el año 2005 y 2010, crecimos en un 8% de carga de enfermedad crónica. El 20% de la carga de enfermedad es enfermedad cardiovascular. El 13% de la carga de enfermedad es enfermedad mental, problemas de salud mental. Y el 8% es cáncer. Sumados esos da más del 43%. Entonces tenemos una población que va expandiendo en esa carga de enfermedad, va creciendo. Y el sistema está dando una respuesta esencialmente hospitalocéntrica, ¿sí? Donde la atención de urgencias y la atención a la población es fundamentalmente en la mediana y alta complejidad. Si no logramos cambiar esa curva que tenemos hacia ese modelo hospitalocéntrico, donde la tasa de hospitalización en Colombia es el doble del Brasil y el doble de la de México, simplemente el sistema no va a poder dar respuesta a los desafíos que implica este sistema de salud. Por esa razón, a partir de la Ley Estatutaria de Salud y el artículo 65 del Plan de Desarrollo se planteó la política de atención integral en salud. Nosotros tenemos que llegar a una atención integral de nivel primario que tenga la capacidad de resolver los problemas de hipertensión, de artrosis, de diabetes, todos los problemas crónicos en los niveles básicos de atención a partir de una aproximación integral y calificada en los primeros niveles, y no lo que estamos dando hoy en día, que es una respuesta centrada en los hospitales de alta complejidad, donde la atención además es absolutamente fragmentada. La persona no se le hace una trazabilidad de todo su proceso de enfermedad, sino simplemente es atendido una vez en un hospital, otra vez en otro, sin que haya una continuidad. Y eso incluso es muy nocivo para la propia persona, porque si yo soy una persona con una diabetes, lo que demandan los estándares internacionales de salud es que sea atendido integralmente bajo una sola unidad de atención donde te conozcan completamente la historia clínica y donde ojalá sea un único médico el que te dé el manejo a lo largo del tiempo. No quiere decir que la medicina más especializada sea la que dé mejor respuesta, eso es una absoluta falacia. Nosotros necesitamos consolidar un modelo de atención donde la integralidad sea el centro, como lo plantea la ley estatutaria, y esa es la respuesta que estamos planteando a través del modelo de atención integral en salud. Necesitamos avanzar, como está planteado por el Ministerio de Salud en los próximos 3 años, a consolidar un modelo que invierta la forma en que le damos respuesta a los problemas de salud. Y eso tiene que ver básicamente con la atención primaria, con la implementación del cuidado y con un modelo diferencial que también distinga incluso a la persona mayor que está ubicada en Guainía de la persona mayor que está ubicada en Bogotá, donde obviamente las necesidades son muy diferentes y incluso las patologías que los afectan son absolutamente diferentes y los riesgos. Joana. Viceministro, ustedes en esta encuesta también midieron el tema de la expectativa de vida, cuánto estaba viviendo un adulto mayor antes y ahora cuánto está viviendo. Usted sabe que esa cifra es súper importante tanto para seguros como para pensiones. Sí, la expectativa de vida no la medimos en la encuesta, porque esa se mide a través de los datos, digamos, registros poblacionales del DANE. La expectativa de vida en Colombia está alrededor de los 75 años para el año 2015, vamos a crecer hasta los 78 años, 79 años probablemente en los próximos 10 años. Pero obviamente por ahí en los años 50 la expectativa de vida seguramente estaba alrededor de los 53, 54 años. Es decir, hemos crecido mucho en expectativa de vida, pero lo que es más importante es que la expectativa de vida está creciendo muy rápidamente en los últimos pocos años, lo que hace que por eso estamos dando una transición. Colombia es un país en una transición demográfica acelerada,
Colombia es país, hay diferencias en las transiciones demográficas. La transición demográfica de Colombia es acelerada y por tanto eso que tú me preguntas frecuentemente, porque te digo, es uno de tus temas favoritos, el bono demográfico se ha ido perdiendo. Es decir, esa diferencia entre los jóvenes y los viejos, que los jóvenes en una sociedad tienden a soportar a la población mayor, se ha venido perdiendo muy rápidamente y es incluso posible que en los próximos 5 o 10 años ya se haya cerrado esa ventana de bono demográfico.